Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos todos a esta cita semanal con Crisol de Cultura en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet y muy en particular a nuestros espectadores de Hispanoamérica. Hoy va a ocupar nuestra conversación un asunto especialmente atractivo: la figura histórica de Pristiliano, ese gallego de Iria Flavia, nacido en el siglo IV, religioso heterodoxo con intenciones reformadoras muy controvertidas y que acabó siendo degollado por herético a una edad de juventud. Por herético digo, y casi podría decir que por erótico, como tendremos ocasión de entrever en el transcurso de la conversación. Y a tal fin me acompaña a mi derecha, como no, Emilio Saldaña, la inspiración filosófica del programa y al que un asunto como este le va que ni pintado. Buenas noches, Emilio. Hola. ¿Digo bien? Sí, dices bien. Claro. Buenas noches también a ti. Y como invitado del todo a propósito para tratar este asunto de Pristiliano, tengo a mi izquierda a Miguel Álvarez Soaje, farmacéutico con ejercicio en la ciudad de Vigo y doctor en Historia de la Ciencia. Miguel es, además de acendrado amigo, uno de los contertulios más brillantes que conforman el programa, y yo tengo que agradecerle, como a todos, su mejor disposición para acudir a plató cuando se lo sugiero. O sea, bienvenido, Miguel, está perfectamente claro y en disposición toda de ser acometido. Adelante pues con Pristiliano, como desees presentarlo, como desees abordarlo, que después ya lo iremos, en fin, perfilando en conversación con las intervenciones de Emilio y las mías propias. Adelante. Pues buenas noches, muchas gracias por invitarme a participar en tu programa. De Pristiliano se sabe bien poco, y esa escasez de información da pie a que cualquiera pueda elucubrar cualquier tipo de argumento, ¿no? Por lo menos eso es lo que uno percibe cuando indaga un poquito en este personaje, ¿no? Yo no soy especialista en la materia, ni mucho menos, pero sí un poco llamado por la curiosidad de un personaje tan heterodoxo, ¿no? como ha sido calificado, pues he metido un poco las narices en su vida, en su historia, y bueno, hay un eje que sí, que parece que es en cierta manera, podríamos decir, rocambolesco, pero poco es lo que se sabe y mucho lo que se ha escrito muy a posteriori sobre él. Entonces no está claro qué se ajusta a la verdad y qué es leyenda, ¿no? Entonces, bueno, en líneas generales, pues Pristiliano es un obispo, es el obispo de Ávila en el siglo IV. Parece ser que nació en la Galaecia. Yo no afinaría tanto a Iria Flavia. Se ha hablado de si nació en Mérida o en alguna localidad portuguesa. No está claro, no está claro. Y bueno, pues es un hombre que se inscribe en un movimiento religioso, podríamos definirlo como radical para la época, y buscaban una renovación en aquella incipiente iglesia católica, en los primeros siglos del cristianismo. Defendían una serie de argumentos, de ritos que no coincidían con lo que estaba perfilando la iglesia en aquella época. Posiblemente fuese o tuviese una base de cierto paganismo que podían encontrar aquí en la Galaecia, ¿no? En este rincón de Europa. Y entonces picaron un poquito de aquello que veían, parece ser,
y entonces no descartaban o no desechaban el celebrar ritos pues en el campo, sobre una piedra, sobre una fuente, defendían sobremanera la figura de la mujer, una serie de ideas realmente novedosas para la época. El caso es que, bueno, pues se buscó sus enemigos, fue fácil encontrarlos, y se le convoca a un concilio en la ciudad de Burdeos, es juzgado o prejuzgado ya, yo creo que iba allí ya juzgado. Sí, igual era ya una medio trampa, ¿no? Es posible, es posible. Primero se le juzgó en Zaragoza, salió bien parado del tema, y yo creo que eso ya fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Y entonces ya se le juzga por segunda vez en Burdeos, y ya de allí ya pasa a Treveris en Alemania y le cortan la cabeza, ¿no? Eso es un guión muy general de la figura de Prisciliano, pero motivo también de esta tertulia de hoy puede ser la revisión de la vida y la historia de Prisciliano que se ha llevado a cabo en Galicia en los últimos 100 años, y que lleva a que algunas personas, algunos estudiosos o gente en general, defienda la posibilidad de que sea Prisciliano y no Santiago el que está enterrado en la catedral de Santiago de Compostela. Y para eso, o para ello, se basan en una serie de coincidencias, de argumentos más o menos generales, que, bueno, pueden coincidir un poco en líneas generales con la vida y la muerte de Santiago, ¿no? De Santiago el Mayor. Y eso ha dado pie a que en ciertos sectores se reivindique la figura de Prisciliano como el origen de la Catedral de Santiago, ¿no? Del enterramiento en el edículo sepulcral. Como nada se sabe, cualquier opinión creo que es válida y es curiosa de tratar. Bueno, pues yo creo que es una introducción del todo a propósito, en fin, la que acabas de hacer. Tengo que decir que respecto al comentario que hiciste de que no está probado, en efecto, como tantas otras cosas, ¿no?, de Prisciliano, de su origen, de su nacimiento en Iria Flavia. No, yo simplemente iba a decir lo siguiente. Naturalmente acepto lo que dices de una manera inequívoca. Yo cité lo de Iria Flavia y lo repetiré probablemente porque digamos que los autores que yo consulté en diferentes oportunidades coincidían casi todos en lo de Iria Flavia, tal vez con una cierta ensoñación, pero coincidían. Ahora, es muy cierto que, por ejemplo, uno en el que estoy pensando decía de una manera muy clara: nacido en algún lugar de la Lusitania. Sí, recuerdo que decía esto, con lo cual ya tenemos más o menos servido, en fin, en algún lugar de la Lusitania. Algún lugar de la Lusitania es evidente que incluye de facto a Gallaecia, a la antigua Gallaecia, manifiestamente, porque la Lusitania ya sabemos, en fin, no vamos ahora a ponernos estupendos con unas referencias geográficas, pero está claro que sí. Pero parece ser, un poco confirmando esa idea que apuntas, que pervivió un foco hereje o un foco priscilianista en el entorno de Caldas de Reis. Claro, claro. Bueno, entonces, de hecho iba a preguntarte algo respecto a esto, con lo cual, en efecto, ya nos aproximaríamos a la idea de lo de Iria Flavia, ¿no? De lo de Iria Flavia. Es decir, bien. Bueno, vamos a ver. A mí se me ocurren varias cosas, pero yo creo que debo de cederte la palabra de inmediato para que abras tú como te parezca desde tu perspectiva. Yo creo que hay, iba a decir, en fin, sin pararme demasiado en ello, yo creo que hay, ayer te lo comentaba, me parece recordar, yo creo que la figura de Prisciliano, dentro de su falta de datos fiables y más, en fin, más amplios, yo creo que, sin embargo, la referencia respecto a su educación en la Universidad de Burdeos y el profesor que lo asiste, bueno, a él y naturalmente a otros, ¿no?, un gnóstico conocido y probado, yo creo que ahí empieza, yo creo que es una referencia importante a la que me referiré enseguida.
pero a partir de ahí tú, en fin, éntrale como te parezca para interpelar a Miguel, en fin, sí. Lo que pasa o es que del sí, programa. yo tendría que hablar después de que hagas tú las referencias al gnosticismo, pues y a seguramente. las corrientes Bueno, pues maniqueas de aquel seguramente, tiempo, pues venga. Sí, y de eso tal. pues me En vez parece- de decirlo yo antes, decirlo... o sea, Sí, pues me entrar a parece partir de perfecto, ahí. me parece perfecto, me parece perfecto. Bien, vamos a ver. Los autores, digamos, que le entraron a Pristiliano, que tampoco son demasiados, recuerdo, lo comentábamos hace un rato, en Sánchez Dragó, en Gárgoris y Avidis, que hace una referencia muy pertinente desde el punto de vista investigador. Las conclusiones ya se verán, ¿no? Pero comentábamos hace un rato, que los historiadores, digamos, a lo clásico, tienen dificultades para entrar a la figura de Pristiliano, no les gusta mucho abordar la figura de Pristiliano, obviamente, claro, por falta de objetividad y por falta de datos, ¿no? Pero prácticamente todos coinciden, esto sí está claro, en que la fuente fundamental sobre Pristiliano empieza a partir de Sulpicio Severo, un pedagogo e historiador galo del siglo V. Es el que primero le entra la cosa, ¿no? Y hace, en la crónica a la que se refiere, pues describe que el origen de las herejías introducidas en España en el siglo IV proceden de Oriente y de Egipto, en lo que va a redundar en comentar en su momento el propio Sánchez Dragó en la obra que acabo de citar. El primero en traerlas es un tal Marco, de origen egipcio, concretamente de Menfis, y después las referencias interpretativas del gnosticismo de Pristiliano, pues el propio Sulpicio Severo, San Jerónimo, San Agustín y otros, a los que nos referiremos después, hablan en realidad más de los discípulos, o sea, de la corriente pristilianista, que del propio Pristiliano. Parece muy claro que sí que eran una familia muy pudiente, una familia rica. Sí, de hecho, ese es uno de los argumentos como a favor de que igual no era de Galaeque, sino de la Bética. Por lo visto había más casas del estilo de las que se supone que era la casa de él por ahí abajo. Caramba, eso yo lo desconocía. Entonces está en revisión, pero sí, es claro, los argumentos sobre ordenación dependen un poco de lo que se sabe, y es que era de casa fuerte, y de las posibilidades de que esas casas fuertes en la Hispania pues estuvieran o bien en la Bética o bien en la Lusitania. ¿Sí? También quizá se apunta la idea de que se hubiera extendido en Galicia o en la Galaecia en las villas, sí, que surgen un poco en esa época del final del Imperio Romano. Creo que está en revisión un poco el tema de si hay más o menos. Sí, en sectores con una situación socioeconómica consolidada, ¿no? Sí, porque parece que en ese mundo se mueve el pristilianismo, ¿no? Fuerte, sí. Eso parece que está un poco, se puede defender esa idea. ¿Qué pasa? Que aun siendo moviéndose en un entorno aceptable económicamente, buscan un poco también el servicio a los pobres, etcétera. Entonces eso siempre es una imagen que no sienta bien en algunos sectores de la época. ¿Por qué? Porque los obispos en aquella época procedían de la jerarquía política, ¿no? Entonces alguien que tuviera poder y pudiera manejar a la masa, pues igual que ahora hoy en día también, pues no estaba bien visto, ¿no? Parece que también eso se pudo dar como causa para tratar de eliminar a Pristiliano. Sí, no solamente causas teológicas, digamos. No teológicas, sino causas políticas, prácticas y políticas, sí. Exactamente, ¿no? Bien, yo creo que ya podemos, yo voy a hacer esa referencia a la que me refería. Al gnosticismo y ya, y al maniqueísmo, sí, vamos a ver. Insisto, a mí particularmente me parece muy importante, de cara a la biografía y a la evolución de Pristiliano, la referencia doctrinal que en la Universidad de Burdeos va a recibir a través, por otra parte resulta un alumno brillante,
es calificado como niño prodigio por algunos autores. Es decir, y bien, allí se encuentra con un retórico importante, Delfidius, bordelés, de buena familia, descendiente de druidas, te decía a ti ayer, ¿no? Que nosotros nos decíamos, bueno. Sí, eso habrá que hablar, porque a ver cómo se compatibiliza un cierto paganismo de raíz druídica con el gnosticismo, que es muy negativo respecto al mundo material y que busca otra vía de acceso a la salvación. Sí, por eso entendíamos una cierta contradicción ahí, sí. ¿no? Pero bueno, descendiente de druidas, dice la biografía del tal Delfidius, hijo de un retor, jurisconsulto, catedrático y pagano, hasta que cambió de tercio. Y cambió de tercio y de nombre. Pasó a llamarse Elpidio. Y así le ocurrió también a su mujer, Eucrocia, que resultaba un matrimonio, parece ser que ejemplar, pero tan pronto se abrazó a la nueva fe, pasó a llamarse Ágape. Bien, y por cierto dejaron de ejercer como esposos a raíz de la conversión. Bien. Bueno, pues en este clima iba a tener un ambiente doctrinal, a recibir un ambiente doctrinal, filosófico, religioso, prisciliano. Por cierto, en realidad había tres españoles notables, un andaluz, por cierto, ya que acabas, un andaluz tiberiano, un filo-portugués o medio portugués que no está muy claro, latraciano, y el propio Prisciliano, que ya no sabemos, yo digo el gallego Prisciliano, si después acaba en la bética, no, pues ya se verá, ¿no? Hay argumentos para que fuera de aquí. Bien, todos ellos recibieron las lecciones y naturalmente el influjo psicológico del Elpidio. Prisciliano ya vuelve a Galicia como druida y gnóstico, y aquí ya entramos en la historia, ¿no? Y abre las puertas del templo a las mujeres, como tú mismo habías ya sugerido. Claro, esto ya es una de las heterodoxias fundamentales, es decir, y de las del carácter y de las herejías, en cierto modo, sí. ¿Verdad? De hecho, y ya aquí voy a finalizar, para la posteridad ortodoxa que va a acusar a Prisciliano y que va a acabar, en fin, degollado, le acusa de cabalgar a Prócula, hija de Elpidio, de maridarse a ella y además de nombrarla gran diaconisa de sus ritos, convirtiendo su vientre, sus manos y su boca en vehículos para alcanzar un éxtasis impío. Bueno, todo esto es una retórica muy propia, claro, de la referencia ortodoxa para acusarlo. Pero, hombre, tampoco era imposible que todo fuera absolutamente... No, también la acusaban de comerse fetos, de hacer todo tipo de aberraciones sexuales y no sexuales. Entonces, claro. O sea, por eso hablé yo del carácter herético y erótico. Es que el listado de acusaciones es interminable, ¿no? Bueno, en todo caso, ya para ponerte a ti en situación, que en fin, que ya te toca, bueno. Es decir, vamos a ver, y yo iba a decir, también ayer lo avanzamos un poco, las figuras de esos herejes que acabaron siendo santos, San Jerónimo, San Ambrosio, bueno, San Agustín después, en fin, por otra vía, es verdad, decíamos ayer, que fijan un texto definitivo a la composición de la Iglesia, completan la jerarquía, sostienen y sentencian doctrina, y por lo tanto ahí ya cabe, desde ese momento, cabe ya una interpretación de la historia, de la filosofía de la historia desde el pensamiento cristiano. Esto es así, más o menos, tú como lo ves, y Prisciliano adelante, claro. Bueno, desde el punto de vista de la Iglesia, Prisciliano es juzgado por motivos de desviación doctrinal, es decir, por prácticas que no cabían en la ortodoxia, por creencias también que no cabían en la ortodoxia, referidas pues con el sexo, con la actitud de apertura hacia las mujeres a cargos equivalentes a los de los hombres dentro de la Iglesia, y por, digamos, influencias paganas o paganizantes y acusaciones de gnosticismo y de maniqueísmo.
Entonces él fue juzgado por esto y condenado, pero bueno, condenado en unas circunstancias muy sospechosas de ser bastante montaje, como decíamos antes, como una especie como de trampa o de cosa que lo tenían preparada. De hecho es el primero, él y sus unos cuantos que murieron con él, no sé si 4 o 5, sí, así, los más próximos, son por lo visto los primeros ejecutados por herejía en la Iglesia Católica, y el propio hecho de ser ejecutados, incluso el propio juicio y las acusaciones, fueron criticados por gente muy importante de su tiempo, como Martín de Tours y San Juan Crisóstomo, por poner así, dos ejemplos muy eminentes. De hecho, San Juan Crisóstomo lo defendió públicamente, pero a pesar de su apelativo no llegó a convencer ahí a las jerarquías, y lo condenaron. Lo que pasa es que es verdad que las acusaciones son tan exageradas, y además tan difíciles de conciliar unas con otras, que, bueno, francamente... Sí, yo creo que hay un intento deliberado claro, de ejecutarlo. Eso parece claro. Es posible que las razones de fondo fueran, como apuntabas, políticas o políticas, o sea, de poder político, ¿no? Porque él representaba una posición un poco radical, no en el sentido de vuelta a la pureza evangélica, que también hay algo de eso, pues por el servicio a los pobres, en la crítica al poder de los obispos y a las riquezas crecientes de la cada vez más consolidada Iglesia cristiana, sino también pues a ese otro tipo de actitudes, pues ante la sexualidad, ante el papel tradicional de sumisión de la mujer, etcétera. Bueno, de hecho él predicaba, naturalmente en general, pero predicaba a las gentes de su clase social, en su ambiente social. Eso sería coherente con la acusación de gnosticismo. El gnosticismo sostiene que el camino hacia la salvación no es la virtud, sino el conocimiento. Por eso se llama gnosticismo, ¿no? Que viene de gnosis, conocimiento en griego. Entonces eso, bueno, que evidentemente el camino del conocimiento está más abierto a las clases educadas que a las clases trabajadoras o que a los analfabetos. Pero por otro lado, esa actitud en respecto de esa valoración, digamos, de la sexualidad y de las mujeres es muy antinóstica realmente, porque el gnosticismo tradicionalmente consideraba el mundo material y las mujeres como, en fin, el epítome de lo material, directamente despreciables, porque eran obra del demiurgo, frente a lo espiritual del hombre, que era obra del Dios que, bueno, podríamos identificar con Cristo. Había ahí unas dicotomías muy radicales entre el Yahvé demiurgo del Antiguo Testamento y el Dios del amor y del espíritu encarnado en Cristo, y encarnado ya es un concepto también muy poco gnóstico. Pero bueno, vamos a mantener la palabra del Dios del Nuevo Testamento. Entonces, claro, un señor que por un lado es un poco pagano y pansexual y tenía todos los boletos para que lo mandase como Arrabal, pero desde el punto de vista de coherencia ideológica no pega mucho con las acusaciones de maniqueísmo, que al fin y al cabo era una forma de gnosticismo que estaba muy en su tiempo, porque el propio Agustín, que es un poquito posterior a él, porque si este muere a finales del IV, Agustín muere en los años 30, quiero recordar, o algo así, del siglo V. También Agustín pasó una fase maniquea, pero claro, eso está, digamos, más de acuerdo con la ortodoxia, es más fácil, está más aproximado a la ortodoxia dentro de lo heterodoxo. La consideración de la bajeza del mundo material y de la necesidad de despertar de este sueño y de recuperar la relación con Dios, que la apertura a la materialidad por la vía de la sexualidad, la vía de la celebración de la naturaleza y todas estas cosas que son probablemente derivables del druidismo. Yo ahí veo ese problema. Sí, la contradicción, claro, esta que... También puede ser que simplemente fuera un argumento político contra él, porque el maniqueísmo era el gran enemigo, porque el gnosticismo, porque estaba debajo de un montón de sectas en aquel momento, heréticas, en un momento, pues eso, muy... Sí, claro, hay que decir acusándolo con eso, como lo de comerse fetos, que supongo que también estaría mal visto en aquel tiempo. Pues a lo mejor es simplemente sobrecargar la nota gnóstica, porque en realidad yo no veo muy fácil conciliar esas dos cosas, ¿no? La celebración de la naturaleza, del sexo y de las mujeres es antinóstica. Y la búsqueda del conocimiento como vía de la salvación, pues
tiene muy poco que ver con estas cosas horribles de las que le acusan a él. Entonces, pero lo curioso es que sea tan exagerada la acusación como para llegar a ejecutarlo. Bueno, pero si es que lo que se busca es la ejecución, entonces cuanto más exagerada sea en un tiempo, claro, de una credulidad considerable, pues más fáciles. No hay que poner ejemplos, siempre han sido muy exageradas las acusaciones prejuzgadas, es decir, los juicios donde ya está decidida la culpabilidad muchas veces exageran enormemente las acusaciones contra, por ejemplo, en los juicios soviéticos, en las purgas soviéticas, las acusaciones de contrarrevolucionarios de los líderes de la revolución que ya se había decidido de antemano liquidar eran tremendas. Y eso ha pasado muchísimas veces. Cuando ya se ha decidido acabar con alguien, las acusaciones a veces, lo curioso es que tantas veces sean creídas y aceptadas, ¿no? Por ejemplo, las autoconfesiones estas, ¿no? de los purgados soviéticos. En este caso no hubo autoconfesión. Él, por lo visto, murió sin aceptar que ese juicio fuera como los templarios. Confiesa parte por la tortura. Pero claro, es una confesión sacada de la tortura, que no vale, pero en los juicios de brujería era lo mismo. Cuando ya aquellas mujeres estaban condenadas casi de antemano, las acusaciones eran espantosas y bueno, la mitad de ellas fantásticas, literalmente. Porque si pensamos que lo de comerse los fetos es un poquito fantástico, pues imagínate las acusaciones de los juicios de Salem, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, perdón, hemos de hacer un paréntesis. Tenemos que dedicarnos a otra cosa, pero tan solo unos minutos, enseguida continuamos. Porque es ya turno para nuestra sección divulgativa de No tienes por qué saberlo. Y hoy vamos a procurar espacio para ocuparnos en seguir glosando el reinado de Carlos III. En fin, nos referíamos a el motín de Esquilache la semana pasada, esa revuelta popular que empezó con el grito de "no me da la gana", eso tan racialmente español, ¿verdad? Eso también lo decía Picasso cuando le preguntaba: ¿y por qué pinta dos orejas en el mismo lado de la cabeza? Porque me da la real gana. Bueno, exactamente. Bueno, lo de real, dicho además por Picasso, sí, bueno, en fin, ¿verdad? Es su punto cañí. Claro. Bien, aquella revuelta popular, la del motín de Esquilache, aquella algarada, sin embargo, ya lo decíamos la semana pasada, no significó un frenazo a las reformas ilustradas que simplemente se limitaron a aplicarlas el conde de Aranda con algo más de tino, con más prudencia, pero de una manera inexorable. De tal manera que el "no me da la gana" se quedó en nada. Esa es la verdad. Pues bien, hoy nos vamos a ocupar de otro hecho concreto del reinado de Carlos III, de sumo interés histórico, en fin, y de una significación particular: la expulsión de los jesuitas. Fue, en efecto, en la noche del 2 de abril de 1767 que un verdadero tropel de carruajes se agolparon junto a las casas de la Compañía de Jesús para recoger a todos los integrantes de la Casa Ignaciana y poner así en práctica la orden que los magistrados habían dispuesto, a saber, que todos los jesuitas, sin excepción, todos ellos, habrían de abandonar España una vez que la orden había sido suprimida y sus bienes confiscados. Solo se les habría de permitir llevar un mínimo atuendo, el sombrero y el breviario. Que digo yo, esto también parece un caso de estos donde ya se había tomado la decisión y se aprovechó. Sin duda, sin duda, lo vamos a comentar seguidamente, sin duda, pero manifiestamente, es decir, lo vamos a decir enseguida, ¿no?
Los coches dispuestos se encargarían de conducirlo a los puertos más próximos, que por cierto, entre otros, era La Coruña, es decir, también Cartagena, Santander, en fin, de donde embarcarían rumbo a Córcega. En realidad era el último de los episodios de los enfrentamientos que había entre el gobierno de Carlos III y la Compañía de Jesús, consecuencia de la atmósfera, y ahí empieza todo, de antijesuitismo que era de observar en las monarquías europeas, en las monarquías ilustradas europeas durante el siglo XVIII. Bueno, las monarquías ilustradas europeas estaban por la preeminencia de la corona y los jesuitas por la preeminencia de la Iglesia respecto a la corona. En fin, ahora nos vamos a ocupar de eso, ¿no? Sí, venga. No, iba a decir que el anticlericalismo, digamos, general de la Ilustración toma formas distintas en los países protestantes de en los países católicos, como es lógico. No hay la misma separación Iglesia-Estado en los protestantes que en los católicos, y por eso la Ilustración católica es antijesuítica, porque claro, aquí tenían además una influencia muy grande en la educación, en el sistema educativo, la enseñanza, que era uno de los caballos de batalla ilustrados, la enseñanza y la ciencia como modo de sacar al pueblo de su autoculpable minoría de edad, para decirlo con Kant. Y el cesaropapismo ese yo creo que no es realmente demasiado creíble como acusación, porque nadie se imagina que el papado en el siglo XVII o XVIII pudiera volver a mandar sobre las monarquías de los estados europeos. Vamos. Totalmente de acuerdo. La consideración de los jesuitas en sí mismos, pues podemos comentarlo algo después, algo más tarde, o en fin, abordarlo acaso en otro programa que, en fin, sería los jesuitas, la Compañía de Jesús, sería un programa, en fin, sí, es interesante, interesantísimo, ¿no? Pero en realidad los jesuitas estaban enfrentados con todos, con los jansenistas, con los regalistas, y desde luego tampoco gozaban de gran simpatía entre el propio clero, entre los propios obispos, como acabas de apuntar. De hecho, hablo ahora de memoria, creo que una vez consumada la expulsión, 34 prelados se manifestaron a favor, contra creo que 14 que, en fin, que eran un poco más un poco menos permisivos, más o menos, sí. Un poco, o sea que hay que ver que la proporción... Eran luchas de poder político también en el seno de la Iglesia. En efecto. Ellos tenían enemigos, digamos, fuera, laicos, y dentro. Bueno, y hay que decir rápidamente, para no contribuir a la leyenda negra y estas cosas, en fin, que... Pero está la acusación también esa de que querían constituir un imperio en Paraguay, ¿no? En Paraguay, sí. Bueno, porque ellos tenían eso no va descaminado. Eso seguramente, hombre, seguramente tiene no poco de... Con las reducciones. Sí, las reducciones en realidad defendían bastante más que los señoritos de por allí a los indios, y eso era un problema económico y político, claro. Claro. Bueno, de hecho es una de las acusaciones, entre las acusaciones que se le hacen. Que como siempre tiene una forma exagerada, o sea que tú montas esto y haces esta estructura. Bueno, lo que pasa es que tú estás montando aquí un reino independiente, que es un imperio alternativo a lo López de Aguirre. Por cierto, viene muy a propósito todo esto, porque estos tiempos, digo, los de ahora mismo, son tiempos, en fin, de gran impostación y de enormes mentiras, ¿no? Y voy a decir... De reducciones, tiempo de reducciones. Bueno, según cómo se mire también, ¿no? Ahora, y de grandes mentiras. Lo eran ya entonces, lo es hoy, pero viene muy a propósito decir esto, porque esa tendencia a lo hiperbólico, ¿no? Esa tendencia a lo hiperbólico, naturalmente desde un punto de vista interesado y para consumar delitos acaso no cometidos. Es que claro, es una cosa terrible esto, ¿no? Es terrible. Pero bueno, iba a decir que para no contribuir a lo de la leyenda negra, que enseguida, en fin, cualquiera que nos oiga, digo de los propios españoles, por supuesto, claro. Los jesuitas son previamente expulsados, por ejemplo, de Portugal, ya en 1755. Y lo son también en Francia en 1764. Creo que sí. Bueno, por ahí. Creo que en 1764 en Francia. En todo caso, expulsados en Portugal y expulsados en Francia antes que en España.
Pero aquí en España apareció en 1766-67 la excusa perfecta. La excusa perfecta fue precisamente el motín de Esquilache, que hace falta, en fin, hacerlo valer como excusa, es que es, para una en fin, decisión tan ya sé que a lo mejor como, me estoy poniendo como la expulsión de una orden, pero realmente. claro, es que el motín de Esquilache es cierto, se dijo aquí, dijimos aquí la semana anterior, que es verdad que los jesuitas habían, digamos, parece que participado de alguna forma, pero claro. Y también se les acusaba de que habían envenenado las fuentes de Madrid. ¿No había por ahí esa acusación? ¿No suena? De que los jesuitas habían envenenado... Pues no me extrañaría, porque es una acusación recurrente cada vez que recurrente. se quiere hacer a un grupo un chivo expiatorio, se le acusa de comerse niños, asesinar niños y envenenar el agua de las fuentes. Son los judíos... Tengo esa idea. Todos han sido de eso. En todo caso, de lo que sí se les acusa, el motín de Esquilache, claro, de haber participado, de haber movido a la revuelta, y de haber también prestado sus imprentas para los libelos, las oflamas, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, incluso se llega, que esto ya es el colmo de la referencia simbólica, se les llega a acusar también en referencia de auto judicial, que algunos de los manifestantes en las revueltas que gritaban vivan los jesuitas, con lo cual, en fin, ya parece, ¿verdad? En todo caso, lo cierto es que el conde de Aranda, un aragonés que era presidente del Consejo de Castilla y que ya en su momento se dijo también la semana pasada que fue uno de los beneficiados del motín de Esquilache, ¿no? Pues ordenó una investigación en la que Campomanes, el conde de Campomanes, actuó como fiscal, y en el verano de 1766 se emiten unos informes que van, en fin, que va a suponer poner toda la maquinaria en marcha, ¿no? De hecho, literalmente, voy a leer literalmente, el texto recogía que se expulsaba a los jesuitas por considerarlos impulsores del motín, como decíamos, por haber proyectado un imperio en el Paraguay, como citábamos hace un momento, por su defensa de la autoridad del papado sobre el poder real, en fin, de una consistencia escasa, es decir, digo como argumento de condena, ¿no? Por sus teorías morales y teológicas. Hombre, eso tiene que ver con la polémica con los jansenistas y con el rigorismo, ¿no? Se consideraba que la casuística jesuita era más laxa y más acomodaticia y más maquiavélica que los rigores tipo luterano o tipo jansenio, ¿no? Pues es que era cierto, pero eso no sirve de acusación. Pero tiene un sentido, diríamos, humano. Claro, que no, por eso digo. Es decir, el problema era que esto influía ellos tenían una influencia en las clases superiores y en los estamentos superiores de la formación de la gente cultivada. Claro. De hecho, lo vamos a decir ahora, a lo mejor con algo más de precisión. Incluso los llegan a acusar de supuesta connivencia con los ingleses en la cuestión de Manila, cuando los ingleses toman Manila, tal. Y en todo caso por el enorme volumen de sus bienes raíces. Me recuerda lo de los templarios. Sí, pues sí. Mira, en ese sentido, actualmente una de las mejores boticas monásticas que se conservan en España es la del convento de los jesuitas de Valladolid, que es enorme, lo habíamos referido aquí una colección de tarros, vez que estuviste tú aquí. Está claro que esa gente tuvo dinero porque los edificios que dejaron por ahí, la iglesia del Gesù en Roma es una cosa sin duda. O sea, patrimonio sí tuvieron, desde luego. Tenían una gran influencia y además era una gran fuerza organizada, y yo creo que se puede decir una gran fuerza intelectualmente organizada. Quiero decir... Bueno, eso lo van a mantener, ¿eh? De hecho, en el siglo XX la inteligencia católica es en su mayor parte jesuítica. Es jesuita, ¿no? Claro. O sea, los grandes del concilio, Ramer, vamos a ver, sin que haga etcétera, son jesuitas. De ninguna manera haré yo, menos con carácter público, un comentario definitorio... Bueno, por el concilio me refiero al Concilio Vaticano II, claro. Sí, iba a decir del Papa. El Papa actual es jesuita. Sí, bueno. Un jesuita
para mí un poco extraño. Pero bueno, y lo de extraño no se interprete Vaya mal. Con respeto. No, claro, naturalmente, no se interprete mal. Digo, sí, yo conocía unos cuantos jesuitas, prototipos, es decir, Hombre, y desde luego... son más intelectuales que el Francisco este. Estamos de acuerdo, ¿no? Pues ya está, eso es lo que quería decir. A lo mejor tiene tendrá una formación, pero... Es lo que quería decir. A mí me resulta extrañísimo, yo repito, conocí algunos... Sobre todo contrastado con Ratzinger, que era de un intelectualismo extremo. Claro, sí, por supuesto. Pero sin llegar a ese extremo. Otros, repito, en los de mi experiencia personal, yo reconozco alguno en particular, además... Lo jesuítico, y esto, en fin, ya le vamos poniendo fin a esto, y esto en un programa que hagamos a lo mejor, sí, sobre la Compañía de Jesús, podemos abordarlo. Se puede ser franciscano, dominico, en fin, no sé, de otras órdenes, y dejar de serlo. Pero alguna vez, como yo le dije a alguno de manera notoria, notable, y que él me respondió, en fin, entregado a que era cierto, le dije yo, no se es jesuita impunemente. Uno es jesuita para siempre. Tú no leíste la biografía de Aguirre el Magnífico, el libro ese que le dedica a Vicente. Cierto. Un jesuita... Estás de acuerdo, ¿no? Sí. Es que es así, imprime un carácter inequívoco, porque se tienen que dar una serie de circunstancias para ser jesuita. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Previas, si no, no lo eres. Y entonces, por eso me extraña lo del Papa. Es decir, pero bueno, dicho sea, con toda consideración respetuosa, pero que me extrañó desde el primer momento. No le veía yo el calibre intelectual que caracterizaba... Es que tiene una espiritualidad más franciscana que jesuita. Sí, claro, de ahí lo de su nombre papal. Claro. Sí, que estupendo, el franciscano es estupendo, le cuadraría perfecto. Es decir, ¿no? Pero, porque además, en fin, además los jesuitas, ya desde una perspectiva de una lectura integrista, o todo lo contrario, pero todos se caracterizaron por una disciplina intelectual, un rigor intelectual manifiesto. En el siglo XIX estoy pensando, por ejemplo, uno de carácter muy integrista, Perrone, el padre Perrone. Perrone escribe cosas tremendas, no quiero decir tremendas, también de rigor doctrinal, ¿no? Y de exigencia y de tal, pero con un trasfondo filosófico. O sea, tú puedes no estar de acuerdo. Lo que tienes que reconocer es el esfuerzo mayúsculo intelectual de este hombre. Claro, eso es un jesuita. Habitualmente son así. Esa es la bueno, yo en esa línea, por ejemplo, recordar a dos jesuitas en la historia de la ciencia en el siglo XVII, Athanasius Kircher, es una de las mentes más enormes de la cultura científica en Europa. La obra es ingente, miles de manuscritos, es una obra monstruosa. Pues eso subraya cuanto decimos. Claro, y Sebastián Izquierdo, también en la defensa de la figura de Ramón Llull, también, que hablábamos hace un par de meses, ¿no? Bueno, pues lo conozco, a Izquierdo no. Sí. Bueno, pues vamos a poner término a esto porque, en fin, el tiempo un poco se nos va. Digamos a modo de cierre que la ausencia de los jesuitas, una vez que fueron deportados, porque todo esto hay que decir que fueron unos 5.700. Te iba a preguntar yo de cuántos eran. Sí. 5.700. Sí, creo que la cantidad no llega a 5.000, pero 5.600 y pico, vamos. Yo pensé que serían más. Pero bueno, son bastantes con todo, Hombre. Son bastantes con todo, ¿no? Entonces, la ausencia de los jesuitas, decía, iba a tener, claro, importantes consecuencias, sobre todo en el mundo de la cultura y de la educación. Digamos que se iba a democratizar más, de una manera más o menos entrecomillada, la enseñanza, pero claro, a lo mejor lo de democratizar, pues depende a qué oídos les sonará muy bien. La democratización de las cosas a veces es estupenda y otras regular, ¿no? Es decir, yo creo que la alfabetización masiva... la alfabetización sí, no, por supuesto, no, pero esto era en ámbitos de otro tipo, era por ejemplo, seminario, tal, por ejemplo, el Instituto de San Isidro, pues
era antes colegio imperial, que tenía una anotación, se pasó a democratizar. Yo creo que en realidad se abrió a un público más heterogéneo, pero probablemente tampoco con demasiada importancia, ¿eh? En cualquier caso, el Papa Clemente XIV fue el que se encargó, presionado por las monarquías borbónicas de la época, fue el que se encargó de declarar extinguida la orden en toda la cristiandad. Pero claro, vino la Revolución Francesa, con todas las agitaciones, en fin, y con todo su siniestro apogeo, y casi 50 años después, pues Pío VII... ¿De la expulsión o de la Revolución Francesa? No, de la expulsión. Pío VII va a dictar la restauración universal de la orden jesuítica en 1814. Pues sí. Es decir, con lo cual pareciera que casi hay una cierta justicia poética, más o menos entrecomillada, para ese aparente atropello, en parte, en otra parte seguramente no. Pero fíjate que es una evolución curiosa la de la orden jesuita, está muy ligada a la nobleza y esas acusaciones de, en fin, defender la ascendencia del papado sobre la monarquía, sí, el derecho al juicio moral y a la sugerencia incluso de leyes, todas estas cosas. Eso va evolucionando progresivamente y sobre todo después de esta ascendencia de la burguesía que está detrás del antijesuitismo de las sociedades borbónicas y de la Revolución Francesa, como es natural, da paso a unos jesuitas que progresivamente se irán haciendo, valga la redundancia, progresistas, hasta el punto de que en el siglo XX son la vanguardia del pensamiento católico. Y, bueno, en Sudamérica, pues más. Sí, sin duda. Bueno, se ha de recordar que al general jesuita, que lo fue el padre Arrupe español durante muchos años, el general jesuita se le llamó de siempre el Papa Negro, es decir, se ha de decirlo, ¿no? Bien, aquí lo tenemos que dejar por hoy, en fin, ya nos hemos pasado un poco. Hasta aquí nuestro espacio divulgativo de No tienes por qué saberlo. Bueno, ya tenemos que seguir con Pristiliano, que en fin, que nos hemos pasado, mea culpa, pero nos hemos pasado. Habíamos quedado en lo difícil que es aceptar tantas acusaciones heterogéneas, dejando aparte ya las exageraciones estas, un poco delirantes, que lo convertiría en una especie de híbrido entre el paganismo de raíz celta druídica, con la exaltación panteísta de la naturaleza, la apertura a una sexualidad no tan mística en sus medios como en sus fines, pero en fin, bastante material también, y el papel de la mujer central en todas estas cosas, que se refleja pues en el derecho de las mujeres a ser diaconesas, que sería como sacerdotisas, etcétera, con el gnosticismo como un camino de salvación espiritualista que rechaza la materia, que rechaza de plano la sexualidad y que busca el retorno al uno a través de la espiritualidad más pura y más exclusivista. Yo veo muy difícil conciliar esas dos cosas. Llegaron a conciliarlo en las acusaciones, pero yo me pregunto cómo se puede hacer en la realidad. Date cuenta que, perdona, las acusaciones constantes de maniqueísmo, que está muy próximo al gnosticismo en aquel momento, que es una de sus variantes, él siempre las negó. Lo que pasa es que yo creo que como argumento, diríamos, condenador, pues tenía mucha fuerza que te acusaran de gnóstico. Y además parece que y si se buscaba a raíz de esas acusaciones parece que emerge con más fuerza el priscilianismo, ¿no? Aquí en la Galaecia, ¿no? Porque antes de él tampoco era un movimiento particularmente destacable, pero después de él perdura casi 200 años que se sigue reclamando el fin de los focos priscilianistas aquí en Galicia. Bueno, qué bien que digas eso, qué bien, porque nos pone en situación de algo que
Aún se habla de ellos en el Concilio de Braga, por ejemplo, ¿no? ¿De qué año es eso? ¿O del siglo? El año 500 y pico. O sea, Sí, más de es que casi 200 años después aún se sigue hablando de ellos. Sí, porque Prisciliano Sí. muere en el 400... En el No, 385. 385, del siglo IV, sí, sí. 385, Sí, ¿verdad? en el Sí, 385. sí. Sí, pero lo que dices tú es pertinentísimo y exacto. Dura unos 200 años la pervivencia la pervivencia del prisciliano y priscilianismo. Pero digo que viene muy a propósito por un motivo, porque esto nos introduce en algo que, por cierto, ayer hablamos a través de la obra de Menéndez Pelayo en los heterodoxos españoles. Sí. Es decir, que yo creo donde que se ve el riesgo de que el rigor se convierta en rigidez, porque tiene la misma etimología, ¿no? Sí, en efecto. De esto dicho, a favor y en contra. En efecto. Bueno, yo creo que generalmente, casi todo a favor, en el sentido de que era una obra, lo decíamos ayer, es verdad, esto es de reconocerlo de una manera, en fin, mucha gente lo sabrá, claro, pero la historia enorme, gigantesca, de los heterodoxos españoles es una obra que escribe Menéndez Pelayo antes de cumplir 30 años, la termina con 27 o 28 años. Después tiene errores en la obra que él mismo va a reconocer, pero que son, en primer lugar, errores previsibles para una obra tan importante, y en todo caso, errores modificables, es decir, uno escribe algo hoy y puede potencialmente modificarlo porque las circunstancias En todo caso, es una obra ingente y admirabilísima. Yo estoy seguro que todos nosotros lo pensamos así. Es decir, ¿no? Bueno, Leia Menéndez. Sí, no, iba a decir que las razones que aporta Menéndez y Pelayo de por qué arraiga el priscilianismo en Galicia, que es un poco lo que decías, por eso dije que vino muy a propósito, ¿no? Bueno, pues en esa obra... primo hermano nuestro, en Pelayo. Sí, O sea que... claro. A ver, ¿cuáles son esas razones? Dice lo siguiente. A ver si todavía están vigentes. Dice que los celtas admitían la transmigración, al igual que los priscilianistas. Unos y otros cultivaban la necromancia, que ayer hablábamos con el término de nigromancia. Sí, nigromante, ¿no? Es el término Claro, tradicional. claro, Necromante es una especie de neologismo. En fin, claro, pero él emplea necromancia, Sí, bueno, en todo caso... un cultismo. Sí, por supuesto. Entonces, no hay que olvidar que esta obra está escrita, por otra parte, a finales del 18. Del 19, a finales del 19, ¿no? Yo me pregunto cómo serían esos rituales necrománticos. ¿Qué cogerían los huesos y...? Pues no lo sé con seguridad. Pero bueno, la palabra serían es básicamente definitoria, con huesos, no creo yo que lo hicieran. Sí, probablemente. Entonces, la transmigración, la evocación de las almas de los muertos. Claro, por cierto, eso lo vemos en el carácter gallego, inequívocamente. La superstición astrológica, que estaba mucho más evolucionada en prisciliano y en priscilianismo que en otro tipo de sectas. En fin, todo esto, y el culto sidérico, ahí teníamos ya alguna discrepancia ayer respecto a que lo de ayer es que lo hablábamos ayer, ¿verdad? Es decir, ¿no? Sobre el sacerdocio de la mujer, dice que los celtas estaban acostumbrados a venerar a las druidesas, ¿no? Y apostillabas tú que sacerdotisas lo habían los egipcios, y tenían un rango social mucho mayor la mujer romana que la mujer griega y que la mujer medieval cristiana. O sea, por supuesto. Bueno, entonces, pero bueno, en todo caso, que todo esto contribuye, yo creo que en buena parte, sí, después se explica lo de la raza ibérica comunitaria que decíamos ayer, ¿no? El por qué se acoge al catolicismo, por qué España es católica, por ese concepto de unidad y todo eso, ¿no? Por la esencia. La esencia, en efecto. España era católica antes de Cristo. Sí, por cierto, dice una cosa muy interesante que tú celebraste mucho ayer y que desde luego nos viene muy bien para Miguel, porque es un, digamos, homónimo tuyo, un tocayo, Miguel Servet. Es decir, otro heterodoxo. Cuando dice la levadura panteísta que produce todo esto,
y dice que el más audaz y resuelto de los pensadores del siglo XVI pues fueron precisamente Miguel Servet, que por cierto otro quedaría para un programa, en fin, cumplidamente, ¿no? Entonces concluye Menéndez y Pelayo, y ya le vais dando vosotros, que puede, dice, sin peligro de errar, que el priscilianismo como tal murió a finales del siglo VI, es un poco lo que decíamos, y ha estado desde aquella fecha en completo olvido, como toda heterodoxia entre nosotros. Ese es el juicio de valor, ¿no? O sea, aquí no puede arraigar la heterodoxia porque somos bendecidos por la gracia de Dios. Sí, justamente. Esa en efecto es la heterodoxia. Pues yo creo que sí pervivió. La reserva espiritual de Occidente, ¿no? La reserva espiritual de Europa. Yo creo que sí pervivió ese priscilianismo. Si escarbas un poco, en mi opinión, si escarbas un poquito en la cultura gallega, en la religiosidad gallega, parece que aflora, ¿no? Si recorres un poco los caminos de Galicia y te encuentras con esas fuentes, yo, vamos, he visto pero docenas de fuentes, manantiales, etcétera, manantiales, quizá no fuentes, manantiales con la figurita de la Virgen o con una cruz. Es esa vinculación entre la naturaleza y la religiosidad. Parece que aquí en Galicia permanece algo de eso, ¿no? o ciertos aspectos de ese priscilianismo, ¿no? Es exclusivamente o fundamentalmente priscilianista, porque si eso es lo que pervive de Prisciliano, eso es lo que Prisciliano tiene del paganismo anterior. Sí. Sí. O sea, bueno, entonces, no es, digamos, una específica pervivencia priscilianista, sino pervivencia del paganismo de raíz, yo diría, celta. Bueno, en todo caso, en fin, a ver si orientamos. Si me dijeras, por ejemplo, si la cultura gallega es más matriarcal que otras culturas, su actitud con la mujer y tal y cual, eso podría considerarse quizás también algo priscilianista. Lo de la transmigración no, pero sí en fin, la convivencia con los muertos, digamos, es mucho más acusada en la cultura tradicional gallega que en otras de la península. Bueno, si os parece, vamos, porque el tiempo ya se sabe, ¿no? Entonces, me parece que lo que acabáis de decir puede muy bien acogerse con una cita de Bouza Brey, de Fermín Bouza Brey, en fin, un etnógrafo gallego prestigiosísimo y reconocidísimo, y ya podríamos entrar en esa parte cuasi esotérica de si Prisciliano es el que está enterrado. La gran pregunta con la que abríamos el programa. En efecto. Bueno, Bouza Brey, solvente etnógrafo e historiador gallego, en fin, que yo creo que además no es contestado por nadie y reconocido por todos, dice lo siguiente respecto al priscilianismo. Dice: calificamos indebidamente, dice, de herejía priscilianista a lo que solo fue primitivo cristianismo autónomo de todos los gallegos y bastantes españoles. O sea, dice él... ¿Pero autónomo o autóctono? Bueno, yo creo que quiere decir... Quizá. Sí, a mí, vamos a ver, yo la literalidad es lo de autónomo, pero yo lo de autóctono es lo que me quiso parecer más a propósito, ¿no? Decir, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, de todos los gallegos y bastantes españoles. Viene él a decir que la forma de vivir el cristianismo, que más o menos va evolucionando, que era aquella realmente, y que no había tanto de heterodoxia, y que no había tanto de sectarismo, de secta en el sentido... Bueno, pues a lo mejor sí. En cualquier caso, vamos, si os parece, sin perjuicio, porque vamos a ver si podemos distraer un par de minutos para que cerréis después el programa. Vamos a ver. Es cierto que, claro, se asemeja mucho la figura de Prisciliano y la del apóstol en el sentido evolutivo, ¿no? Es decir, predican mucho, pasean mucho y mueren de la misma manera. Y después los traen a donde predicaron. Exactamente, y los traen a donde predicaron. Mueren con la cabeza cortada y los van a enterrar sus discípulos a donde han predicado. Y los entierran con sus discípulos también. Claro. Tanto a uno como a otro. Claro. Eso a mí me suena a paganismo más que a cristianismo, la verdad. En el caso de Prisciliano, en el otro pues no lo sé por qué, pero bueno.
Bueno, en este aspecto, el otro venía del como judaísmo. sabéis, sin perjuicio de lo que puedas ir aportando, tú en particular, bueno, hay conclusiones y opiniones diversas. Es decir, la repetida Gargorisia Vidis de Sánchez Dragó, que por cierto a mí me parece de recomendabilísima lectura, me refiero en su conjunto, ¿no? Es complicada seguramente de leer, pero no tanto, ¿eh? Es entretenida. Es entretenida, eso iba a decir. Esa sugerente. Es muy entretenida. Yo no diría que convincente, pero sugerente sí. Sí. Y además sí, literariamente sugerente. Sí, literariamente está vale muy bien pena. elaborada, en fin, sin duda. Es muy de, en fin, a lo mejor nos paramos en la crítica de... Bueno, y además como habla de todo, sí, pues claro, cierto. alguna cosa bueno, no hay seguramente que olvidar acertará. que recibió el Premio Nacional de Ensayo. Sí. Es decir, yo lo veo un poco literario para ensayo, pero bueno. Sí, bueno, pero era aquel momento, hay que decir que él mismo se sorprendió. Y es un libro muy ambicioso. Pues sin duda. Él mismo se sorprendió en su momento de haberlo recibido y realmente se quedó encantado, naturalmente, ¿no? Pero bueno, su conclusión viene a decir, favorece la heterodoxia y viene a decir que no hay pruebas respecto a Prisciliano, pero que tampoco las hay respecto al apóstol. Con lo cual... Claro. La pregunta que haría yo es, ¿las va a ver algún día? O sea, ¿hay visos de que alguna vez se resuelva científicamente esto? A lo mejor. Porque ADN, por se ejemplo, permitiese carbono un 14, análisis esas cosas, de los restos de la cripta de la catedral, pues a lo mejor se podría afinar un poquito más. ¿Se puede afinar con el carbono 14 y distinguir entre el siglo I y el siglo podría ser, suponiendo que los restos que haya ahí, después de la que han pasado a lo largo de los siglos, puedan aportar algo, ¿no? Claro. Recuerda porque que los restos del apóstol desaparecen en el siglo XVI y aparecen en el siglo XIX. Entonces ya ahí hay un periodo que, bueno, a saber lo que aparece, ¿no? Entonces no sería fácil, pero en cualquier caso es posible, aunque no es relevante. Yo creo que no influye para nada que sea o que no sea ninguno, que también podría ser, lógicamente. Ten en cuenta que aparece Santiago, que no sea ninguno de los dos. Claro. Aparecen unos restos y Teodomiro dice que por inspiración divina ese es el apóstol Santiago. Sí. Sin más, ¿eh? Entonces, claro, a raíz de ahí arranca toda la historia, con lo cual es un argumento que tampoco es muy sólido, ¿no? Bueno, pues hay razones evidentemente históricas en el sentido político y económico para inventar a Santiago. Y luego a Santiago de Compostela. Hay una idea muy interesante. Sí, Santiago de Compostela, sí, adelante. Una idea muy interesante y es la posibilidad de que esté enterrado Prisciliano cerquita de Caldas, en una aldea que se llama Os Martores. Claro, es que yo quería que nos hablases de eso. Claro, esa es una idea un poco que deriva a raíz de los escritos del arzobispo Juan Guerra Campos. Parece que quiere apartar un poco la idea de Prisciliano en la catedral y sugiere esa idea. Pero es curiosa esa Santiago estaría en la catedral y Prisciliano... Me dejáis a Santiago en la catedral y os lleváis a Prisciliano... A Os Martores. Pero es que es curioso porque es el único topónimo que existe en Galicia. El único, Os Martores, ¿no? Habría que ver, etimológicamente, yo no lo sé, yo no entiendo, si de mártires en latín puede derivar en Os Martores, cambiándole el acento incluso. Si hay en Galicia, aquí cerquita de Ferrol, Os Martices. Hay varios, hay una docena en Galicia, pero Martores solo hay uno, muy cerquita de Caldas. Es una pequeña iglesia muy modesta que se reforma en el siglo XVIII. Cerquita a la vez hay un cementerio suevo a pocos kilómetros, pero en la iglesia aparecieron 2 o 3 sarcófagos altomedievales. Entonces es un lugar de un enterramiento de alguien importante altomedieval. Entonces eso ha dado pie a suponer, bueno, pues pudo haber sido, si traes a enterrar a Galicia a un hereje, es difícil que lo entierres en el principal cementerio, en el edículo sepulcral, a todo meter. Entonces, bueno, a lo mejor enterrarlo en un sitio un poquito más modesto, más apartado, parece que tendría más lógica, ¿no? Entonces, bueno, nos podemos quedar con esa idea de están o no están, o uno lo dejamos en la catedral y al otro lo trasladamos a Os Martores en Caldas de Reis. Creo que podíamos dejar la historia de Prisciliano así. Una catedral alternativa. Una catedral alternativa, Borja, ¿no? Pues yo creo que es
del todo pertinente lo que nos acabas de decir para cerrar el programa. Yo creo que pues ya... ahí quedaría la yo idea. creo que estupendo. Por cierto, acabas de decir, yo no lo sabía, lo que acabas de citar de los Martores y su autoría por parte de Monseñor Guerra Campos. Sí, es decir, yo la verdad es que que lo sugiere. Iba a decir asombrado, no es asombrado, ¿eh? El Monseñor Guerra Campos era un hombre, tenía, desde un punto de vista religioso, tenía una cierta notación, pasaba por cierto integrismo. Yo creo que también me temo que ha acusado algo de más por las circunstancias de la transición y todo esto, pero sí es verdad que era un hombre erudito, y no sabía yo que hasta ese punto, es decir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el cierre del programa fue magnífico, es decir, con esa circunstancia. Modestia aparte. Sí, yo creo que sí. No, digo por él, pero es curioso, y bueno, cualquiera puede ir a Os Martores, es una aldeíta pequeña, es una excursión fantástica y merece la pena. Sí, y por cierto, mira, pues complementariamente, que yo iba a decir, claro, mira por dónde. Hay una referencia. Esta sí es un comentario que hace Sánchez Dragó, pero creo que no es de él, sino que lo aporta de una manera complementaria. Sánchez Dragó no suele citar sus fuentes, a veces te cuela opiniones literalmente de otras personas por el medio. Yo me acuerdo de que una cosa que dice que compara el cáliz con dos orbes contrapuestos, el uno acuso y el otro ayuso, es literalmente una frase sacada del artículo correspondiente del diccionario de Cirlot de símbolos. Sí, así que es posible que haya más opiniones ajenas por ahí coladas de pues está bien a propósito, pero bueno, yo esta ya la tengo oído hace bastantes años y no a él. La posible etimología de Santiago de Compostela, no como campo de estrellas, sino a partir de compositum, de cementerio, enterramiento. Claro. Recuerda que en Galicia hay 4 o 5 topónimos Compostela, no es único Santiago, con lo cual carecería de todo significado que Compostela de Santiago tuviera ese significado, por cuanto hay 4 o 5 lugares más en Galicia. Pues entonces eso afirma lo de Os Mártores, algo más. O Os Martores, como sea eso. Como sea eso. Será, en fin, barrer para casa. Habría que saber si se puede, si ese cambio de acento puede... Lo que quiero significar, que me parece que debo hacerlo además desde un punto de vista, digamos, de fe religiosa, es que por encima de todas las consideraciones que estamos diciendo, en fin, y para que quede claro y no se, en fin, mueva la fe de nadie, hay que decir que la fe de las gentes, entiendo yo, esta es mi opinión, es mi consideración, la fe de las gentes hace que in pectore el apóstol sea tal, al margen y por encima de pesquisas, erudiciones, certidumbres o sospechas. La fe conmueve y transforma a cuerpo de realidad aquello que toca con fervor de gracia, y en lo que deposita toda su alma de emotiva creencia trascendente e inviolable. Por eso el apóstol fue y será el apóstol, lo sea o no de facto. En fin, con permiso de los priscilianistas, justo. Y en todo caso, a mí me complace pensar que sí lo es. No podría abrazarlo como lo abrazo desde la duda o la sospecha de que estoy abrazando, bueno, a otro. A un hereje. Claro. Encima. En fin, en este sentido, cada cual ya se sabe, se acomoda a sus convicciones, como mejor le cuadra, como mejor le da a entender. Pero yo estoy, desde luego, con el antes citado Menéndez Pelayo, cuando dice: Santiago Apóstol estuvo en Clavijo sobre un caballo blanco. Y sobre esto no hay que transigir, ni siquiera con que el caballo fuese tordo. Cosa bien otra, claro, es que la batalla de Clavijo antes se acomoda a la leyenda que a la formal realidad, pero, en fin, Santiago sobre un caballo blanco. Y bien, vamos a entrar en nuestro espacio, en nuestra sección de poesía eres tú.
Y hoy vamos a referir unos versos no demasiado divulgados, poesía escrita por Antonio Machado para Juan Ramón Jiménez, que le escribió varios poemas en diferentes oportunidades y por diferentes motivos. Bueno, aquellos poetas escribían muchos poemas entre sí, unos a otros. A Es Machado cierto, es muy escribió cierto. a... no me acuerdo. ¿Cuál es el de Gran Don Ramón de las Barbas de Chivo? ¿Es de Machado o es de Rubén Darío? No, yo creo que es de Rubén Darío. Bueno, pero Sí, el caso es que se escribían poemas unos a otros. Sí, es verdad, es verdad. De es hecho, verdad. yo creo que a Rubén, cuando murió, le escribió Machado un poema. Sí, bueno, a Rubén y otros. Sí, y o sea que era y otros. una Porque práctica... tal, Rubén, en fin, Hombre, representaba lo que representaba, ¿no? O de Valle Es decir, y Machado el y... negro Rubén, ¿no? Era morocho, como diría. Morocho, muy bueno, Morocho. Como Muy Gardel. bien, muy bien. Bueno, pues en efecto, este poema es muy interesante, es del todo interesante. Veamos, dice así: a Juan Ramón Jiménez por su libro Arias Tristes. Era una noche del mes de mayo azul y serena, sobre el agudo ciprés brillaba la luna llena. Iluminando la fuente en donde el agua surtía, sollozando intermitente, solo la fuente se oía. Después se escuchó el acento de un oculto ruiseñor, quebró una racha de viento la curva del surtidor, y una dulce melodía vagó por todo el jardín, entre los mirtos tañía un músico su violín. Era un acorde lamento de juventud y de amor, para la luna y el viento, el agua y el ruiseñor. El jardín tiene una fuente, y la fuente una quimera, cantaba una voz doliente, alma de la primavera. Cayó la voz y el violín apagó su melodía, quedó la melancolía, vagando por el jardín, solo la fuente se oía. Emotivo y hondo lirismo el de Antonio Machado, celebrando a Juan Ramón Jiménez. Y hasta aquí, claro, poesía eres tú. Muchas gracias, Miguel, por tu presencia, por tus atinados comentarios, y ya sabes, a poco, si tú consientes, te volveré a convocar para participar en otra jugosa conversación. Encantado, muy agradecido de estar aquí y cuando quieras estaré aquí puntual. Pues de nuevo mi gratitud. Muchas gracias, Emilio. ¿Qué te voy a decir? La próxima semana ha de convocarnos un nuevo fan en este plató de Televisión Ferrol. Señoras y señores, jóvenes de todas las edades, mi gratitud a todos y cada uno por su presencia cómplice y fidel, por participar de nuestra conversación. Hasta el próximo sábado en Crisol de Cultura, a las 9:30 de la noche en Televisión Ferrol, con repetición los domingos. A ver, que esto hay que explicarlo. La repetición del domingo ajustará su horario a lo que pueda haber durado el programa, el programa íntegro, que no siempre es igual, que casi nunca es igual. O sea, que la repetición del programa en domingo, digamos, debe seguirse a partir de las 7:30 de la noche, más o menos, y aparecerá a las 8:20, menos cuarto, en fin, algo así, ya se verá, ¿no? Y bien, por último, recordaos que si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, quedaos con nosotros, quedaos con Televisión Ferrol y con el magnífico programa de cine que viene a continuación. Señoras y señores, jóvenes de todas las edades, hasta el próximo sábado a las 9:30 de la noche en Crisol de Cultura. Un placer siempre vuestra compañía. En fin, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias